¿Te ha pasado que estás rodeado de gente y de pronto piensas que alguien va a descubrir que en realidad no eres tan bueno como parece? No hay pruebas de eso, pero sí muchas dudas y esa sensación de que en cualquier momento van a notar que no mereces estar donde estás. Lo curioso es que muchos lo sentimos, pero seguimos actuando como si fuéramos los únicos. Acompáñame a sobrepensar todo esto. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos. Siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. Comenzamos. Definitivamente el colmo del síndrome del impostor es tener miedo de hablar del síndrome del impostor. Y es que recuerdo que desde el primer capítulo lo mencioné y creo que desde ese momento o incluso antes ya lo había pensado como un tema. Pero está esa sensación de que siempre hay que saber un poquito más, leer un poco más, tener un poco más de, de muchas otras cosas. Y el punto es, ¿cuándo se supone que uno ya está realmente listo? ¿Cuándo se supone que ya es momento? Y creo que en las últimas semanas, por diversas cuestiones, este tema justamente ha cobrado muchísima fuerza y pues me dije, bueno, ya está, vamos a hablarlo porque pues también hay que encararlo de alguna manera. Y pues aquí estamos sobrepensando este tema porque este era el momento de hacerlo. Esta sensación puede empezar como esa vocecita que empieza a decirte, ¿y si no merezco estar aquí? ¿Y si se van a dar cuenta de que soy un fraude, de que no tengo lo necesario, etcétera, etcétera, etcétera? Esa idea de no estar a la altura, de haber llegado por suerte o de no tener lo suficiente para sostener lo que ya alcanzamos. Y esto pues conlleva a empezar a restarnos valor de alguna forma y a dudar de todo lo que somos, de todo lo que somos capaces. Y empezamos entonces a sentirnos incómodos con el elogio, con el reconocimiento y con todas estas cosas que empiezan a suceder alrededor. Y miramos a los demás como si ellos sí supieran hacerlo y como si ni siquiera dudaran. Pero en el fondo la mayoría de las personas lo podemos estar sintiendo al mismo tiempo. Y esto incluye una larga lista de personas que pensaríamos que nunca en la vida lo han experimentado, pero que sí han escrito y han dicho que lo sienten. Y yo creo que hay algo que es profundamente humano cuando empezamos a sentir que somos impostores, cuando empezamos a ocupar o a hacer cosas que alguna vez soñamos, pero que antes no teníamos, que antes no habíamos logrado. Vamos a pensar un poco y a poner aquí como sobre la mesa el síndrome del impostor. Realmente el síndrome del impostor no es un diagnóstico clínico, ni siquiera es un síndrome. En realidad es un fenómeno psicológico. Y en mucha literatura se conoce como fenómeno del impostor, solo que para efectos prácticos y porque es la forma más conocida, lo seguiré nombrando como síndrome del impostor o eventualmente como fenómeno del impostor, pero en realidad es lo mismo. Lo que pasa es que nombrarlo fenómeno del impostor hace como que se le reste esa carga que tiene pues el hecho de que pueda ser una enfermedad o un diagnóstico, algo así. Entonces, digamos que se le quita un poco esa carga y el peso de esa palabra. Y pues sí puede ser un acompañante de trastornos de la salud mental, como la depresión o la ansiedad, pero por sí mismo no es una enfermedad ni un diagnóstico. Este se manifiesta cuando una persona, a pesar de tener las capacidades, conocimientos o logros suficientes, siente que no merece lo que ha conseguido. Entonces vive con esta sensación de estar engañando a los demás, como si en cualquier momento fueran a llegar a desenmascararlo, a descubrir y a decir que en realidad no es lo que está diciendo que es. Fue escrito por primera vez por dos psicólogas en 1978, Pauline Clance y Susan Imes. Ellas empezaron a observar que muchas mujeres con altos logros académicos y profesionales sentían que no merecían su éxito y que en algún momento alguien descubriría que en realidad no eran tan competentes como parecía. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que este fenómeno era exclusivo de las mujeres. Sin embargo, como solo se habían hecho estudios en mujeres, pues eran resultados sesgados, obviamente, porque solo incluían mujeres, entonces solo tenían resultados de mujeres. Pero hay investigaciones más recientes que se han hecho que vienen mostrando que eso no es cierto. Se dice que alrededor del 70% de la población ha experimentado por lo menos una vez en la vida esta sensación.
70% es mucho, o sea que hay una alta probabilidad de que la persona que tengas al lado alguna vez lo haya experimentado en la vida también. Lo que sí es que este se presenta especialmente en personas que han experimentado cierto tipo de exclusión o marginalidad. Estas son personas de comunidades diversas, étnicas o disidencias, porque en esos entornos esa sensación de no pertenecer puede amplificar esta misma duda y entonces impulsar este fenómeno del impostor. Aquí quisiera introducir este fenómeno que se conoce como la ignorancia pluralista. Esto es cuando todos creemos que somos los únicos que no entendemos algo, mientras los demás aparentan tenerlo todo claro, todo ya entendido. Nadie quiere ser el primero en admitir que duda, porque eso va a confirmar todas nuestras inseguridades. Entonces todos terminamos actuando como si supiéramos lo que hacemos y terminamos sintiéndonos solos precisamente en una sensación que muchos estamos compartiendo. Esta sensación del impostor que a veces pensamos como un diagnóstico y que ya sabemos que no lo es, en realidad es una experiencia que distancia lo que somos de lo que creemos que deberíamos ser. Porque este impostor en realidad no es una falta de talento, sino una brecha entre el reconocimiento externo y la aceptación interna. Y esto se sostiene en patrones de pensamiento que son automáticos, la autocrítica, la comparación, la necesidad de control y esquemas de relación aprendidos. Por ejemplo, pensar que los logros son equivalentes al valor que tenemos o el reconocimiento son el equivalente al amor que podemos merecer. Entonces aquí vale la pena preguntarnos o cabe esa duda de dónde salió todo esto. Y la verdad es que cuando empezamos a mirar como de cerca y a poner ahí la atención en esta sensación del impostor, en este síndrome del impostor, pues en realidad nos damos cuenta de que no vino de la nada, que no salió así por arte de magia. Pueden haber muchas raíces distintas que curiosamente confluyen o que llevan todas hacia esta sensación de no ser suficientes. Y como muchas cosas, pues una de las raíces que tiene viene desde la infancia. Aquí pueden ocurrir dos escenarios, obviamente con la salvedad de que no es una regla y que las vivencias personales de cualquier persona pues no se pueden encasillar, pero digamos que en términos generales hay dos posibles caminos. Por un lado están esas personas que crecieron bajo la lupa de la crítica constante. Esas personas que aprendieron que el afecto y la validación venía de hacerlo bien y que cada logro traía consigo como una sombra de lo que faltaba todavía. Ahí viene ese podrías haberlo hecho mejor. Entonces el valor de esa persona termina ligado al rendimiento. Esa autoexigencia de siempre dar eso que faltó se liga o se ligó con esta necesidad de buscar el amor, de que ahí es donde está el amor. Y en el extremo opuesto están estas personas que siempre recibieron elogios pero sin una base real. Es decir, esas personas que siempre recibieron un eres el mejor, eres genial, todo lo haces increíble y que aunque sí son palabras positivas, elogios positivos, van creando un estándar que es inalcanzable para esa persona. Entonces cada error que cometa se vive y se siente como una decepción, porque ya no está siendo el mejor o la mejor. En lugar de confianza se instala ese miedo de no estar a la altura de esa imagen que los demás construyeron sobre uno. Y pues ambas experiencias, que son bastante opuestas en realidad, la de la idealización y la de la crítica, siembran a la larga la misma semilla, la de la confusión entre la valía y el desempeño, esa duda, ese miedo constante. Y pues de adultos eso puede traducirse en esa dificultad de creer en sí mismos, esa duda aunque haya una evidencia que demuestre los logros, y también esa tendencia a minimizar lo que se consigue como una forma para evitar fallar o decepcionar. Y ambos caminos son una muestra de esa herida que viene desde la mirada del niño o de la niña que aprendió que su valor dependía de cumplir con algo externo y de no defraudar a alguien más. Y pues esa herida, si no se mira con ternura y si no se trata y si no se trabaja, puede convertirse en esa voz adulta que viene siendo la voz que tiene el impostor o la impostora. Y por supuesto que esta voz viene de un deseo genuino de hacer las cosas bien. Sin embargo, toda esa autoexigencia que se disfraza de disciplina viene muy empapadita de miedo. Y entonces aquí entra a escena otro actor que me parece supremamente clave y es el perfeccionismo. Este perfeccionismo, digamos que tiene dos caras.
Una que es adaptativa, esta que siempre impulsa a mejorar, y la otra que se vuelve una trampa. Esa que convence que ni siquiera cuando algo ya está bien es suficiente, y el impostor se alimenta de esa segunda forma de perfeccionismo, de esta sensación de que si no es perfecto no vale. Y esta exigencia pues realmente no surge del vacío. O sea, ya vimos toda esa parte que viene desde la infancia, pero también hay otra parte que es muy clave y que no se puede ignorar realmente cuando se piensa en el síndrome del impostor. Y es que afuera también hay un sistema que alimenta esa sensación. Y en este afuera, digamos que hay dos factores que son bastante importantes. Lo primero es que vivimos en una cultura que glorifica el rendimiento, la productividad, el éxito que es tangible y que ya lo hablamos de alguna manera en otro episodio. En esto se premia la comparación, las notas, los títulos, las métricas. Es toda una cultura, todo un sistema que parece que nos dijera vales por lo que produces. Y empieza a convertir esa validación externa como en un termómetro, algo que nos indica el valor propio. Y se ve claramente en redes y se ve claramente en conversaciones y en cómo se dicen algunas cosas, cómo se expresan, cómo nos muestran que deberíamos vernos para considerarnos exitosos y todo esto. Todas esas cosas que abordamos también en el episodio del éxito que está apareciendo por acá. Y por otro lado, entra este otro factor externo que nos atraviesa culturalmente y que viene muy de la mano creo que de Latinoamérica, y es esta confusión entre humildad y autoanulación. Desde pequeños empezamos a escuchar estas frases como no te creas tanto, no presumas, no hables de ti, los logros se demuestran pero no se dicen. Todas estas expresiones que suenan bastante bien intencionadas y vienen desde un lugar de buenas intenciones, quiero pensar, pero que van dejando como un mensaje oculto, algo que viene ahí debajo. Y es esto de que reconocer lo que uno hace bien es arrogante. Entonces empezamos a aprender a bajar la cabeza, a justificar lo que conseguimos, a restarle valor a todo esto. Y de adultos, pues esto también se transforma en una dificultad para recibir el elogio y a sentir que no merecemos el lugar que estamos ocupando. La humildad en realidad nace del reconocimiento honesto de lo que somos y de lo que aún estamos aprendiendo a hacer. Y la humildad distorsionada es esa que va negando los logros, que se protege detrás de estas frases como no fue para tanto o en realidad fue porque tuve suerte o algo así. Y desde una mirada más filosófica, la humildad no implica negarse, sino reconocer los propios límites sin perder de vista el valor que ya se tiene. Aristóteles habla de la mesotes, que es ese punto medio entre los excesos, ni soberbia ni anulación. La humildad en ese sentido es el equilibrio, porque no se trata de achicarse para encajar, sino de ocupar el lugar propio con conciencia, sin la necesidad de sobrecompensar ni de esconderse. Porque ser humilde no es hacerse pequeño, sino no necesitar agrandarse para valer. Y el equilibrio entre estas dos es difícil de conseguir, porque al final lo que el entorno hace es reforzar esta sensación. Te exige seguridad, pero te castiga la confianza. Te exige excelencia, pero te llama egocéntrico si la muestras. Es como si nos dijeran, destaca, pero como que no se note mucho que sabes lo que estás haciendo. Sé bueno, pero no demasiado bueno, porque si lo eres vas a incomodar a los demás. Entonces terminamos ahí buscando este equilibrio que parece absurdo entre la necesidad de brillar, pero el miedo a parecer arrogantes. Moviéndonos ahí entre mostrarnos y escondernos, entre merecer y dudar, es complicado y se entiende. Aunque también cabe decir que hay entornos distintos, más amables, donde el impostor se va calmando. Y eso nos muestra que en realidad no nacemos con esta voz, sino que la vamos aprendiendo. Porque es que este impostor no es un defecto del carácter de cada persona. Es el eco de todo un sistema que nos viene como construyendo y que nos viene influenciando con el paso del tiempo. Y pues en un mundo así, sentirnos impostores parece que es como la respuesta más humana a todas estas situaciones, a todos estos contextos. Pero entonces, ¿cómo opera este síndrome del impostor? ¿Cómo se presenta? Hay una especie de secuencia que se empieza a presentar cuando estamos ante ese fenómeno. Primero viene la duda. Esa sensación de que lo que hiciste no fue tan bueno o que alguien podría hacerlo mejor. Después viene la exigencia, esa necesidad de compensar esa duda trabajando aún más fuerte, preparándote más, esforzándote el doble o el triple. Y con esto,
pues como consecuencia viene el logro, que trae consigo un resultado, un reconocimiento, una validación. Pero ante este logro, en lugar de que esto lleve hacia una resolución, hacia como un alivio o esta sensación de ya lo alcancé, aparece la desvalorización. Todas estas cosas que nos decimos, que incluye el fue suerte o seguramente me lo dieron por compasión, no es para tanto, cualquier otro lo pudo haber hecho, y esto da pie a que arranque otra vez este círculo vicioso. Es un bucle que se autoalimenta porque paradójicamente el éxito no lo rompe sino que lo refuerza. Entonces cada logro refuerza esta sensación de mantener ese nivel siempre o de superarlo. Como si ahora tuvieras que probar que este nivel sí lo merecías. Y mientras más se hace, más se teme no estar a la altura. Y es que aquí hay una cosa muy importante porque entra la inseguridad. Y hay dos tipos o dos formas de inseguridad. La funcional y la disfuncional. Sentirnos inseguros la primera vez que hacemos algo, la primera vez que nos enfrentamos a una situación, es completamente natural y esperado, por supuesto. De hecho, es una señal de que estamos saliendo de esa zona conocida. Y pues obviamente si salimos de la zona conocida se genera un cierto disconfort. Y esta sensación en su justa medida puede impulsarnos a prepararnos mejor, a aprender más y a crecer. Pero el problema aparece cuando esta inseguridad deja de ser circunstancial y se vuelve un estado permanente. Cuando sin importar cuántas veces hayamos demostrado que ya tenemos las capacidades, seguimos sintiendo como si fuera la primera vez o como si estuviéramos aún saliendo de esa zona conocida. Y ahí ya no hablamos de una inseguridad pasajera, sino de una inseguridad disfuncional. Psicológicamente, el impostor opera como un conflicto entre la evidencia externa y la creencia interna. Entonces, por más que la realidad muestre resultados, la mente siempre va a buscar razones para invalidarlos. Y cuando algo sale bien, lejos de alimentar esa confianza, pues se alimenta es la duda. Y entonces aquí entra ese perfeccionismo del que ya hablamos como una máscara que parece muy amable, pero en realidad viene siendo una parte o una manifestación de ese miedo. Y nos convence de que buscar hacerlo todo perfecto es una virtud, cuando en realidad es una forma de controlar ese miedo a fallar o a ser expuestos. Entonces esa necesidad de control y de aprobación son dos caras de una misma moneda. Desde la psicología se han descrito varios perfiles o varias manifestaciones de este impostor. Y obviamente estas pues no son como etiquetas rígidas, por llamarlas de alguna manera, pero sí nos ayudan a entender los matices que pueden presentarse. Son 5 perfiles. El primero es el perfeccionista, que siente que nada es suficiente y que mide su valor por lo impecable de los resultados. El segundo es el superhumano, que intenta hacerlo todo a la vez y no puede mostrar ninguna debilidad. El tercero es el genio natural, ese que se castiga si algo no sale bien a la primera, que se castiga si algo le requiere un esfuerzo porque cree que si en realidad fuera bueno, no debería costarle tanto. El cuarto es el individualista, que rechaza pedir ayuda porque cree que si lo hace, esto revelaría su incompetencia. Y el quinto es el experto, ese que cree que necesita saberlo todo antes de actuar y siente que nunca sabe lo suficiente como para hablar o para enseñar o para mostrarlo. Y detrás de todos ellos hay como una misma raíz, esta incapacidad de integrar el propio valor como algo independiente del rendimiento. A ver, si lo pensamos bien, el fenómeno del impostor, el síndrome del impostor, es una forma de vigilancia interna. Es una voz que nos dice: no te confíes porque podrían descubrirte, asegúrate de hacerlo bien para que no decepciones a alguien. Y aunque todo esto suena bastante cruel, la verdad es que esa voz no nació para lastimarnos, sino para protegernos. En algún momento, dudar de nosotros mismos tuvo sentido. Tal vez nos ayudó a esforzarnos más, a mantener la humildad o simplemente evitar que la vida nos golpeara más fuerte si algo salía mal. Entonces fue como una estrategia emocional. Si me convenzo de que no merezco tanto, si me lo quitan me va a doler menos. Y desde la psicología se puede entender como un mecanismo de defensa del yo, como una forma de controlar la exposición al fracaso, a la crítica o a la vergüenza.
Y el perfeccionismo y la autocrítica son solo expresiones de esa misma necesidad de sentirnos a salvo, porque no quieren destruirnos, solo quieren evitar que volvamos a sentir eso que en algún momento nos dolió mucho. Entonces el problema no es que esa voz exista, sino que tome el control absoluto del relato que nos estamos narrando, porque cuando esa voz domina, deja de proteger y empieza a encerrar, a limitar. Lo que fue prudencia se volvió miedo, lo que fue humildad se convirtió en autoanulación, como esta paradoja de lo que algún día fue adaptativo, hoy se vuelve limitante, como si siguiéramos utilizando una armadura cuando ya no estamos en la batalla, por poner un ejemplo. Porque es que esta voz no busca que no hagas cosas, sino que no sufras. Y cuando se entiende esto, se empieza a cambiar esa relación y en vez de luchar contra ella empezamos a escucharla con una cierta empatía sin necesidad de obedecerla a ciegas, porque es que definitivamente es crucial volcar la mirada hacia nosotros mismos. Eso que sostiene la confianza no puede ser una validación externa, sino una coherencia interna, saber que hicimos lo mejor posible con lo que teníamos en ese momento. Y eso no solo nos libera del juicio ajeno, sino del juicio propio. Marco Aurelio decía una frase que me parece muy importante acotar aquí: nunca deja de sorprenderme. Todos nos queremos más a nosotros mismos que a los demás, pero nos importa más su opinión que la nuestra. Y es que muchas veces vivimos tan pendientes de cómo nos miran los otros que dejamos de vernos con honestidad a nosotros mismos. Entonces, reapropiarse de este síndrome del impostor, de este fenómeno del impostor, no es deshacernos de él, sino quitarle el monopolio del relato que nos vamos contando. Dejar de pensar que si aparece significa que algo está mal, porque recordemos, no viene a decirnos que no hagamos algo, viene a contarnos otra cosa, viene a protegernos. Y a veces sentirnos impostores es simplemente la señal de que estamos saliendo de nuestra zona conocida, de que estamos creciendo, que estamos expandiendo nuestros límites. Y pensemos que no se trata de eliminar esta voz, sino de aprender a equilibrarla con una mirada más amable con nosotros mismos. Porque es que lo contrario de sentir a ese impostor no es sentirnos perfectos, sino reconocernos humanos. Cuando esa voz llega, el primer paso no es discutirle, sino reconocerla. Reconocer que apareció esa parte que tiene miedo. Nombrarla permite ponerla en su lugar, no como una verdad, sino como una emoción. Desde la terapia cognitiva, esto se denomina externalización. Es diferenciar la emoción de la identidad. No soy un impostor, estoy sintiendo un impostor o me estoy sintiendo como, pero no lo soy. Entonces esa autocrítica que venía a ser como un castigo pasa a ser una herramienta más de la conciencia. La psicología positiva propone transformar la autocrítica en curiosidad. ¿Qué intenta decirme esta sensación? ¿Estoy comparándome o invalidando algo que sí construye? Entonces, en lugar de centrar esa autoestima en los resultados, en cómo nos salió, qué tan buena nos salió algo, la misma psicología positiva propone poner esa autoestima en la intención, en el esfuerzo y en el aprendizaje que se obtuvo de una experiencia. Y esto libera esa necesidad de validación externa y fortalece este sentido de la autoeficiencia interna. Algo que se utiliza mucho y que lo vi en varias personas que recomendaban cosas para hacer y lo leí también, es la escritura de evidencias. Esto es anotar sin juicios los hechos concretos que respaldan tus capacidades y tus logros. Y esto no se hace desde el ego, sino desde la realidad. Entonces, cuando aparece ese impostor o esa impostora, pues digamos que tienes ahí como una evidencia de las cosas que ya has logrado. Entonces esto va entrenando al cerebro porque va viendo pruebas y no solo emociones. Y esto abre paso también a la autocompasión, que no es darse permiso de no hacer nada, sino tratarse con la misma empatía con la que tratarías a otra persona, a alguien a quien quieres mucho. Este síndrome del impostor pues parcialmente se desactiva cuando te das cuenta de que no eres el único. No nos olvidemos de ese 70%, que es mucho, porque es que hay algo que es bastante poderoso y es ponerle como un cuerpo y una voz colectiva a esta experiencia. Poner en palabras lo que sentimos empieza a desactivar la vergüenza. Hablarlo, contarlo y escucharlo en otras personas baja mucho esta sensación. Cuando nos damos cuenta de que incluso las personas a quienes admiramos también lo sienten o lo experimentan o viven con esas dudas o las han tenido en algún momento, es como que ese mito se empieza a desarmar.
y compartirlo en espacios de confianza con amigos, con familia, con colegas, en terapia, rompe esa falsa idea de que soy el único que lo siente. Obviamente en espacios seguros, por supuesto. Y nombrar esto que duele, esto que pesa, lo va humanizando. Y finalmente, como algo muy importante, es celebrar los logros. No con ego, sino con gratitud. Y es que reconocer lo que hemos hecho no es presumir y no hay que verlo como arrogancia. Es agradecer a esa versión de nosotros que lo hizo posible. Esto va reconstruyendo esa confianza desde un lugar que es real, porque tiene cimientos, porque tiene evidencias. Y así poco a poco ese impostor o esa impostora deja de ser el enemigo, porque tal vez la idea no sea silenciar esa voz, tal vez ni siquiera sea posible. O sí, pero la idea es que cuando aparezca la invites amablemente a que se siente ahí al lado mientras vamos caminando, que nos diga, que nos cuente a qué viene, por qué viene, qué nos quiere mostrar, pero que no tome el control de lo que somos y de lo que estamos siendo, que observe pero que no interrumpa, porque esto nos recuerda que nos importa lo que estamos haciendo, que nos importa conseguirlo, que nos importa hacerlo bien. Y este paso hacia crecer no necesariamente sea sentirnos 100% seguros todo el tiempo, sino seguir avanzando, seguir caminando, incluso todos esos momentos en los que dudamos de todo. Entonces quizás la pregunta no sea cómo dejar de sentirnos impostores, sino cómo seguimos avanzando incluso cuando esa voz está ahí, cómo sostenemos la duda sin que nos paralice, cómo reconocemos que somos valiosos pero que al mismo tiempo seguimos aprendiendo, porque al final la mayoría nos sentimos impostores en algo y eso no nos hace ni menos auténticos ni menos reales, sino más humanos. Y ahora vamos con la sección de frases que no me representan. Para esta sección de frases que no me representan, la idea es traer un par de frases que tengan relación con el episodio y ponerlas aquí sobre la mesa y reflexionarlas un poco, como masticarlas un poquito más y darles o encontrarles un trasfondo diferente, para no seguir repitiendo por repetir frases, sino como ponerles un toquecito de conciencia al asunto. La primera frase que traje es: no eres el mejor, siempre habrá alguien más talentoso. Y es que, siendo completamente realistas, esta frase es cierta, es cierto. Siempre habrá alguien mejor, alguien que sepa más, alguien que tenga más capacidades, que haya alcanzado más cosas. En cualquier aspecto, probablemente siempre habrá alguien mejor, porque pues en realidad solo hay un número uno en cada aspecto. Pero creo que ese no es el punto. El problema que le veo es ese tono de comparación, porque viene como muy desde esta idea de que solo el mejor merece estar, hablar, crear o decir. Viene casi que implícito ese: mira, no te creas tanto, no digas mucho, porque siempre va a haber alguien mejor que tú. Entonces ahí en ese no te creas tanto, como en esa forma en la que viene presentada esta frase, ahí es donde ese impostor se alimenta, porque viene entonces ¿para qué lo intento si igual hay alguien que es mucho mejor que yo? Y en el fondo, pues no se trata de ganar un lugar, sino de ocupar el lugar propio, el lugar que sea. Y de reconocer que el valor no se mide por el ranking o por el lugar en el que estamos, en el que ocupamos en una tabla de posiciones. La segunda frase que traje para hoy es una frase también muy conocida, de esas que usamos muchísimo y que podemos hacer casi que camisetas con esa frase. Y es: finge hasta que lo logres. Fake it till you make it. Esta frase suena muy motivadora. Es como una invitación a que confíes más en ti, pues que creas que sí lo vas a lograr. Pero hay algo en ella que me incomoda bastante. Y es ¿por qué tengo que fingir para sentirme válido? Porque si lo pienso bien, fingir me empieza a desconectar de lo que yo soy. Entonces me hace actuar en un papel que tarde o temprano o a la larga se va a sentir impostado. Se va a sentir como que, pues sí, que lo estoy fingiendo, que pues soy un impostor. Y esto pues de alguna forma lleva a que cuando se consiga ese logro, se sienta que quien lo consiguió no eras tú, porque no eras tú la persona que estaba viviendo todo el proceso. O sea, ¿por qué hay que fingir que no se sabe? ¿Por qué hay que aparentar que ya somos expertos en algo? Yo entiendo, completamente entiendo desde dónde nace esto, y que viene desde un lugar de empodérate y siéntete capaz y todo esto. Pero también es valioso pensar en el proceso, pensarnos como estudiantes, como aprendices de algo.
y eso acompaña un poco o le da la mano a esta amabilidad, a esta empatía con uno mismo y a esta autocompasión, pero no como un ay, pobrecito, no sabes nada, entonces no te exijo nada, no me exijo nada a mí mismo, sino desde un lugar donde entendemos que estamos aprendiendo y que este camino hacia la excelencia, por ponerlo de alguna manera, pues es un proceso que empieza desde un lugar donde no hay un conocimiento tan fuerte. Y esto nos permite ir aprendiendo sin miedo a que los demás vean que estamos también en un proceso. Y le baja mucho la carga y el peso como a todas estas emociones. Y es que todas estas frases al final tienen algo en común que nos empujan a demostrar que merecemos estar aquí, que hay que fingir hasta lograrlo o compararnos para no olvidar que siempre hay alguien que es mucho mejor que nosotros o exigirnos tanto que se nos olvide que somos humanos y que estamos aprendiendo. Pero tal vez no se trata de eso, tal vez no necesitamos estándares imposibles de alcanzar ni máscaras que nos sostengan, sino un poquito más de paciencia y de amor con nosotros mismos, porque sí, todavía dudamos, todavía nos dan miedo cosas y a veces sentimos que no merecemos lo que estamos teniendo, pero estamos en proceso y eso cuenta. No hay nada que demostrarle a nadie. Estar aquí, intentándolo, luchándola, seguir aún con todo y miedos, eso también cuenta y eso ya es suficiente. Y ahora vamos con las recomendaciones. Para la recomendación de hoy quiero poner aquí sobre la mesa una película que vi hace relativamente poco. Es la película del Capitán América, Un Nuevo Mundo, la última. Recuerdo que cuando la estaba viendo empecé a notar demasiado el síndrome del impostor en Sam, que es el nuevo Capitán América. Él todo el tiempo está cargando y lo dice con esta sombra que dejó pues el otro Capitán América. Y siempre está esto de que él intenta llenar el traje que dejó el anterior, pero al tiempo pasa algo muy curioso y es que él está entrenando al nuevo Falcon, a Joaquín Torres, y este otro pues que para ellos es como un muchacho, es alguien más joven, también todo el tiempo está luchando con su propio impostor. Entonces este nuevo Falcon todo el tiempo está pensando que no es suficiente y que no está llenando las expectativas de Sam, que era el anterior, y lo admira como si él fuera lo máximo del mundo, y al mismo tiempo Sam está pensando que él no es nadie, que él no puede, que él no es nada, básicamente, y que no se merece ese escudo, que no se merece ese puesto de ser el Capitán América. Y ese dudar mientras eres admirado y no darte cuenta que eres admirado y que eres muy bueno, y al tiempo sentir que no eres capaz y todo esto. O sea, me parece que es como un ejemplo muy claro de cómo se ve este síndrome del impostor. Y sé que es como un ejemplo así bastante, pues entra dentro de este mundo de los superhéroes, pero pues tal vez desde ahí como que se pueda ver un poquito más claro y como vemos un poquito esa humanidad en esos superhéroes. Y también vemos que este miedo y este impostor en realidad puede aparecer en cualquier entorno prácticamente. Entonces me gusta pensar, o me parece curioso pensar que en algún momento somos Sam, pero también somos ese Joaquín que estamos intentando llenar un traje, pero que al mismo tiempo nos están admirando por lo que ya somos, pero que no nos damos cuenta porque nos ganan nuestros miedos y nuestras dudas, y todo eso no nos permite ver que ya estamos habitando cosas y habitando lugares y teniendo ya trajes que son suficientes y que son mucho más de lo que cualquier otra persona puede esperar. Eso me parece muy curioso y pues te la recomiendo para que la veas. Y pues en las notas de este episodio te voy a dejar algunas recomendaciones de cosas que vi y así para este episodio. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el síndrome del impostor, esa sensación de no ser suficientes incluso cuando sí lo somos. Si algo de lo que escuchaste hoy te gustó, ya sabes qué hacer. Por favor, dale like, compártelo con alguien que quizás necesite escuchar esto también, y cuéntame en los comentarios cuándo fue la última vez que te sentiste un impostor o qué fue lo que más te quedó rondando en la cabeza después de escuchar este episodio. Te estaré leyendo. Te invito a seguir el podcast en la plataforma donde me estés escuchando y a darte una pasadita por mis redes que están apareciendo por acá, donde comparto algunas reflexiones sobre este y otros temas que tal vez te puedan interesar. Nuevamente te doy las gracias por tomarte el tiempo de sobrepensar conmigo todos estos temas que de alguna u otra forma también nos atraviesan a todos. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.